Hoy tengo la posibilidad, el raro privilegio, en el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, de hablar, de presentarles a un amigo. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar y de ver a Nicolás Casullo, quizás uno de los pensadores más intensos, más comprometidos, más conmovidos por la compleja historia argentina de la segunda mitad del siglo XX y de este que acaba de comenzar. Nicolás, que nació en 1944 en el seno de una familia italiana tumultuosa, que dejó testimonio de la historia familiar y de la historia que acompañó a esa historia familiar y que fue la historia de la Argentina desde 1870 a 1945 en una novela preciosa, memorable, que se llama El frutero de los ojos radiantes. Nicolás Casullo, fue un hombre que a lo largo de su vida nunca dejó de mezclar muchas de las cosas que ya no se mezclan. El barrio con la universidad, la tradición rea, futbolera, de los márgenes con la erudición, con la sutileza del lector de la gran filosofía, de la gran tradición literaria, que también mezcló el habla directa, ese habla que nace de la experiencia de caminar la vida, las calles, de frecuentar los bares, de las infinitas charlas con los amigos, el habla de la seducción también, con el refinamiento de una escritura cargada de historia, de sutilezas, de profundidad, de belleza estilística. Nicolás Casullo, de algún modo, es de una generación, fue miembro de una generación que quizás se ha disipado o que ha ido terminando, una generación que vivió con intensidad única los años 60, las militancias políticas, el desgarramiento del exilio, el compromiso político que mezcló, que fusionó, que entrelazó literatura y política, interés por la historia del país con esas otras travesías de lo literario, de lo poético, de lo filosófico, que durante muchísimos años desplegó la enseñanza universitaria. Sus alumnos lo recuerdan como un profesor apasionado, como un constructor de preguntas, que dejó una obra que interpeló la historia argentina, las vicisitudes de la patria, pero que también indagó, por ejemplo, el mundo de las vanguardias estéticas, de la Viena a fin de siglo, del gran debate modernidad-posmodernidad, que nos dejó un último libro que se llama Las Cuestiones, en el que discutió la cuestión de la revolución, en el que no dejó de abordar el tema del populismo, de la democracia, también, ¿por qué no?, un tema que lo acompañó a lo largo de su vida y que siempre lo fascinó y lo conmovió, que fue y es la cuestión religiosa. Nicolás nació en el seno de una familia metodista y la lectura de la Biblia fue parte de su propia experiencia. Pero Nicolás también es alguien que vivió intensamente la historia de la Argentina a través del peronismo, de un peronismo muy idiosincrático, de un peronismo que mezclaba a Hernández Arregui, John William Cook, Rodolfo Walsh, la experiencia de las izquierdas de los 60, pero que también incorporaba la lectura refinada de Gramsci, de Lukács, Marx, de Walter Benjamin. Es decir, en Nicolás el peronismo era la voz del suburbio, era la voz del desarrapado, del descamisado, del pobre, del negro, pero también era la posibilidad de pensar a contrapelo, como hecho maldito, la sociedad argentina. Fue miembro de esa generación de periodistas que estuvo en ese momento único de la opinión de final de los años 60, primeros años 70. Fue compañero en la redacción, por ejemplo, de Juan Gelman, de Paco Urondo, de Horacio Berbisky, la opinión de Jacobo Timerman. Nicolás, que al mismo tiempo que fue periodista, también fue un militante, decía, comprometido, participó de la experiencia del gobierno de Cámpora en el Ministerio de Educación, allí donde Tayana fue ministro durante un tiempo, tuvo que salir al exilio amenazado por la AAA, vivió la experiencia intensa, desgarrada
y de aprendizaje del exilio, junto con su mujer, allí tuvo a sus hijas, siempre pensando en el regreso, siempre pensando en volver a Almagro, porque Nicolás era un hombre de Almagro, del Abasto, de ese barrio donde se mezcla el tango, el frutero de los ojos radiantes, el debate sobre el peronismo, las historias familiares, esas mesas donde se discutía todo. Transitó los pasillos de la universidad, primero como estudiante en los años 60 y que después con el retorno de la democracia fue uno de los que fundó, que forjó en la carrera de comunicación junto con Rivera, con Aníbal Ford, con Sergio Caletti, con Héctor Schmuckler, una generación que pensó muy agudamente, con mucha capacidad crítica, esos fenómenos nuevos y extraordinarios que se vinculan con el universo de la comunicación, de los lenguajes comunicacionales. Pero también Nicolás Casullo fue forjador de revistas, y la revista de su vida se llamó Pensamiento de los Confines, que naciendo en 1994 recorrió no solo la historia de la Argentina, la problemática latinoamericana, sino que incursionó en la tradición del ensayo, que bebió en las aguas de los debates filosóficos, culturales de la Europa de entreguerras, que pensó el fenómeno del romanticismo, que en sus últimos años creyó indispensable salir a discutir, a colocar su palabra en el espacio público, que fue parte de esa experiencia que se llama Carta Abierta, que asumió el compromiso de atravesar las ideas con la necesidad impostergable, insisto, de colocar una palabra crítica para pensar el tiempo argentino actual y sus relaciones con el pasado, que no dejó de auscultar, de indagar muy críticamente, con una capacidad de desgarramiento profunda, las vicisitudes de la clase media argentina. Pero también, y no puedo dejar de mencionar esto, Nicolás fue un conversador, fue un constructor de amistades, fue alguien que disfrutó enormemente con esa tradición argentina que es la discusión, la polémica, el bar hasta largas horas, los asados, las comidas con los amigos, las caminatas interminables por las calles de Buenos Aires, y que fundamentalmente, como él lo dice, si tuvo algún compromiso fue por supuesto con sus afectos más queridos, pero esencialmente con una idea de justicia, por ver una sociedad más igualitaria, por ser parte de la tradición popular y al mismo tiempo que esa tradición popular fuera impregnada por la densidad del pensamiento filosófico, político, por la densidad del arte, de la escritura, de la literatura. La obra de Nicolás Casullo abarca la novela, el ensayo crítico, el periodismo, y me parece que en estos tiempos argentinos, ¿por qué no? Y de una manera más que importante, sería bueno, indispensable, leer, seguir leyendo, seguir discutiendo con nuestro amigo Nicolás. Bueno, yo nací en el barrio de Almagro, en la valle entre Salguero y Bulnes, en una casona de 40 habitaciones que construyó mi abuelo en 1906, 1907, cuando Almagro todavía tenía algo de la zona de quintas de la vieja Buenos Aires, del 800. O sea que yo nazco, por un lado, en un hogar italiano con 10 hijos de mi abuelo, las grandes mesas donde comían todos. Mi abuelo que tenía y vivía de un gran puesto en el Abasto, que ahí que mi segunda novela, El frutero de los ojos radiantes, es la historia de mi abuelo. Mi madre, cuando se casa con uno de los Casullos, también trae 5, 6 o 7 hermanos. Recuerdos de mi infancia, ya por el 52, 53, 54, las discusiones sobre peronismo y antiperonismo, las discusiones de lo que generó el peronismo, las tengo absolutamente presentes, ¿no? Tíos que se ofendían y se levantaban de la mesa y se iban, discusiones sobre si Perón era un dictador o no un dictador, si valía la pena o no valía la pena, si Evita era la banderada de los humildes o una cabaretera de cuarta. Ese tipo de discusiones
forman parte de mi infancia. La política como un drama, ¿no? La política como una tragedia a discutir permanentemente, la tengo presente. Y nosotros, los primos, los más chicos, que íbamos recibiendo todo eso como algo mítico, como algo mágico. ¿Quién era Perón? ¿Quién era Evita? ¿Por qué generaba tantas discusiones? O en el 55, cuando mi padre me lleva a ver a la azotea los bombardeos, o cuando cae Perón, que celebran con champán la caída de Perón en el 55, todos mis tíos, como diciendo, bueno, se fue el tirano, frente al silencio y la tristeza de mi madre, que se queda callada y no dice absolutamente nada. O sea que podríamos decir que la política entró en mi casa sin necesidad de que de militancias muy directas, de manera muy fuerte, ¿no? Salgo de ese cruce de hogar metodista protestante, tano, tumultuoso, con mucha gente y con una enorme fraternidad, cosa que siempre voy a sentir como una gran ausencia, ¿no? La gran familia. Yo me doy cuenta que lo extraño mucho porque yo tengo una enorme capacidad de no hablar intelectualmente, de no hablar de las cosas que estoy escribiendo, las escribo, de no hablar, sino un enorme dicha y placer que me quedó de ese tiempo, de hablar de las cosas de la vida. Y después, el barrio, la Valle Salguero, ya desde los 10, 11 años salí a la calle y ahí estaba, bueno, los grupos, el barrio, el fútbol, que me gustó siempre muchísimo, que jugué muchísimo, que sabía jugar bien, los equipos que armábamos. Paralelamente era muy autodidacta, como en mi casa estaba rellena de libros, a mí no me costó nada ir leyendo paralelamente, y durante toda la secundaria leía Sartre, Los Caminos de la Libertad, leía Flaubert, leía Proust, leía todos los libros que estaban en la biblioteca, menos química, biología, física, matemática y geometría, eso no lo leía. Yo era como un preparado para nada y un alumno de la secundaria crítico. Y finalmente cuando entré a la universidad algo se emparejó. No del todo, porque después pasé a sociología. De letras pasé a sociología. Yo empecé a trabajar de periodista en Canal 13, Noticiero Canal 13, Su Ojo en la Noticia. Te estoy hablando de 1967. Un año antes había empezado a trabajar, que fue mi primera tarea periodística, como comentarista de fútbol de La Nación. Por 1964-65 me agregué a un grupo que sacaba una revista literaria, entre los cuales estaba Vicente Citolema. Y bueno, con esta revista literaria sacamos 5 o 6 números y ahí yo, además de lector, me decidí por ser escritor. En esa revista hice mis primeras críticas, publiqué mis primeros cuentos, se llamaba la revista Cero. Y ahí estuvimos 3 años sacando esa revista, reuniéndonos en Corrientes, frecuentando La Paz, la comedia, bien la bohemia de la corriente de los 60, ¿no? Nosotros hicimos un último número dedicado a Leopoldo Marechal, al que redescubrimos en su casita ahí del 11, un escritor absolutamente olvidado, que había sido peronista y que estaba totalmente tapiado por lo que habían sido los años del antiperonismo, con lo cual nos hicimos amigos, fuimos a visitarlo, éramos todos jóvenes y Leopoldo Marechal nos contaba de su amistad con Borges, de su amistad con Macedonio Fernández, de los años 30. A nosotros nos encandilaba realmente esas charlas. Sucede el golpe militar, el cierre de la revista, el último número lo requisaron, y la nada que significaba a principios de 1968 la Argentina con la morsa esa hablando y diciendo que va a haber 20 años de dictadura, hace que yo decida con un amigo, con uno de los integrantes de la revista, con Jorge Carnevale, irme a Europa. El típico viaje cortasiano a París. Y en el medio de esa suerte de primera estancia en París estalla el 68 parisino. Lo vivimos con bastante intensidad,
reuniéndonos los argentinos, reuniéndonos con Julio Lepar, reuniéndonos en la Casa Argentina de las Casas Universitarias, viéndonos algunas veces con Cortázar, reuniéndonos con otros latinoamericanos para sacar revistas. Bueno, era la revolución, era la anarquía reencontrada, era la mítica salida a las calles, hacer el amor, no hacer la guerra. En ese momento en París se celebraban las primeras reuniones de la Comisión de Paz entre vietnamitas y norteamericanos, por lo cual había una politización muy grande. Se puede decir que a mí me politiza brutalmente esa estadía en París y bueno, el 68 en París, las barricadas. Bueno, esos 2 o 3 meses y medio en París, hasta que llega el verano y se disuelve todo, fueron muy fuertes, fueron muy concientizadores. A mí me provocaron una violenta toma de conciencia realmente de lo que es la lucha política, de lo que es el debate político, de lo que son ciertos libros. Me acuerdo estar leyendo en París Al hombre unidimensional de Marcuse, leyendo a Sartre. O sea, ahí hay una conmoción que a mí no me la había provocado la Argentina. Y luego cuando yo me empecé a cartear ya para agosto, septiembre, y acá había cierta gente que me empezó a hablar de la CGT de los argentinos, de Ongaro, de que algo se estaba armando, de que era bastante interesante. Y ahí tuve como un rapto, y dije, no, mi destino es la Argentina, la política y la revolución. Yo venía de la literatura, venía del campo del arte, venía de las discusiones que había tenido en los ambientes literarios, a través de la revista y a través con otros escritores, y pegaba el salto a la política, por lo cual a mí las dos variables, política y arte, política, se me juntaban muy bien. Y la misión del intelectual, con el modelo sartriano como el modelo mítico por excelencia, el compromiso sartriano, ¿no? Compromiso con la política, la intervención permanente de Sartre frente a cualquier circunstancia de la historia, eran para mí sagradas. Yo en ese momento sacamos otra revista, en 1971, en el momento en que yo dejo el TRT, lo abandono y quedo en banda, estoy un año sacando una revista con Ortega Peña, Dualde, Cito Lema, Jarito Walker, que era el que la dirigía, que se llama Nuevo Hombre. Bueno, yo ahí escribo mucho y casualmente escribo una serie de 6 o 7 artículos largos sobre el papel del intelectual en la revolución, en donde fijo la posición de lo que tiene que hacer un intelectual en esa época, ¿no? Esa es una revista que se inicia públicamente, se inicia con una oficina legal abierta al público, y progresivamente se va transformando en una revista de apoyo a las posiciones más radicalizadas de la revolución. Ahí empecé a tener largas charlas con Rodolfo Walsh. Para mí Rodolfo Walsh era una celebración, un célebre era, ¿no? Y bueno, ahí nos caemos más o menos mutuamente bien, y él ahí me da ciertos consejos, porque yo le pregunto cómo se hace para romper con la literatura, para realmente abandonar todo lo que uno ama y asumir una cosa más dura, más fuerte. Y él es un tipo duro, es un tipo seco, es un tipo de una enorme erudición literaria, pero al mismo tiempo un tipo terminante en sus definiciones. Pero cálido también, ¿no? Y bueno, y ahí en charlas con Rodolfo, en charlas con Paco Urondo, luego entro a trabajar en La Opinión, y ahí con Paco Urondo, que él trabaja en el 7º piso en la sección Cultura. Yo cuando llega el momento del café con leche con la media luna, que pasa el tipo del carro, voy y empiezo a charlo con él. Entonces Ortega Peña por un lado me va peronizando, un tipo muy, muy elocuente, muy fuerte, una personalidad muy fuerte, el revisionismo histórico. Leo sus libros, Rodolfo Walsh. Entonces, para mí el año 71 es un año donde yo, a lo que yo ya traía de por sí pro-peronista, a lo que me había hecho irme del FATRAC, hace que cuando ya encuentre a ellos diga, sí, efectivamente, el lugar de la militancia es la izquierda peronista. El amor en los parques, que es una novela muy subida, muy pesada. Después la van a prohibir por subversiva e inmoral. Porque yo en la novela ponía, en el medio de la novela ponía, bueno,
para hacer la revolución y esto y lo otro, y para aquello, y se necesita esto y se necesita, eran decálogos de cómo militar. En esa época yo como alumno de sociología, como alumno participo de las cátedras nacionales. Por primera vez me pongo a leer ya no a Lenin, ya no a Marx, ya no a Engels, sino que empiezo a leer a Scalabrini Ortiz, a Arturo Jaureche, o sea, empiezo a leer la línea nacional, Ortega Peña, el revisionismo, y me voy reencontrando conmigo mismo de una manera mucho más genuina, ¿no? En el sentido de que yo reconozco que a mí el peronismo me empieza a dar, no una ideología, me empieza a dar una forma de pensar la realidad argentina. Llegó un momento en que toda mi sensibilidad, mi piel, mi intelecto estaba abierto como para decir, bueno, como me dijo un día Ortega, bueno, cabala, Ortega Peña, cabala, o vas a seguir siendo un dandy que no sabes, y no es que no tenés razón. Entre el 71 y el 73, el peronismo joven, el peronismo de la liberación, el peronismo de la juventud peronista, es algo mucho más profundo en ese momento que lo que podríamos llamar votar a Cámpora. Logra una revisión y relectura de la historia nacional. Tal es así que, ¿qué pasa en los primeros números del Descamisado? A mí me mandan, esto es una historia que te anticipo, a hablar con Westergel para que, así como había hecho el Eternauta, hiciese en el Descamisado la historia nacional desde la independencia hasta el presente, desde un punto de vista revisionista, o sea, desde un nuevo protagonista que es el pueblo en armas, que podía ser el pueblo en armas de la Revolución de Mayo, el pueblo en armas contra los realistas, el pueblo en armas de las montoneras, hasta que en marzo yo estoy trabajando en la opinión y se decide que yo vaya al Ministerio al gabinete de Tayana, al Ministerio de Educación, a armar un área que sería un área para educativa, o sea, todos aquellos elementos que no forman parte de la currícula educativa, películas, teatro, cine, revistas, y que tenían toda una sintonía de revisionismo histórico, de lucha de la liberación, discos. Hicimos el Diario de los Chicos, con Carlos Ulanowski al frente. El Diario de los Chicos era un diario común, como un diario de noticias, pero para chicos de primero, segundo, tercer grado, que tiraba 1 millón de ejemplares y llegaba absolutamente a toda escuela del país, o sea que llegaba a lugares donde no llegaban los diarios. Artistas, figuras, dibujantes, dramaturgos, teníamos un equipo de cine también, de Cine Liberación, que filmaba absolutamente todo lo que acontecía. No, era una gran capacidad creadora, 40 o 50 tipos contratados que tenían que trabajar todos los días y bueno, todo eso era discutido y analizado por Tayana. Y cada uno después fue a un ámbito natural. Yo decidí inscribirme en la organización desde el ámbito sindical periodista, seguir atado de eso, porque me interesaba más que la JUP o más que la JP, me interesaba la JTP, el ámbito sindical de trabajadores. A mí me llama Quieto, que era más intelectual y más preparado que Firmenich, y me dice, mira, queremos una cantata, una música donde se trabaje la historia desde el nacimiento de Montoneros, desde Aramburu hasta el presente. Bueno, y ahí discutimos mucho, recorremos las canciones de la Guerra Civil Española, las canciones latinoamericanas, las canciones de la Nueva Trova, darle un toque argentino, no hacer una cosa folclórica, perimir y tradicionalista. Bueno, entonces yo ahí me reúno con un grupo que son los Huerque Mapu, que es un conjunto folclórico que venía muy en punta, que tenía un poeta adentro. Yo escribo algunas canciones. Y bueno, y ahí salió el disco y la gran presentación del disco de Los Montos se va a hacer en el Luna Park el 13 o el 14 de diciembre, donde se convoca a toda la JP y efectivamente se hace un acto espectacular, en el Luna Park lleno, repleto, donde los Huerque Mapu cantan las 12 canciones. Paralelamente, seguimos trabajando en
en el ministerio, donde ahí también aparece la contradicción peronista. Nosotros estamos en el 4.º piso, en el 5.º piso hay gente de la derecha, en el 6.º piso hay gente de López Rega, en el 5.º y el 6.º empezaron a aparecer grupos de la AAA. Y un día Jorge Bernetti, que era el que me había hecho entrar al peronismo, el gran amigo, el responsable del ámbito, el tipo que de alguna manera yo tenía ahí como referente de toda una militancia, que era un tipo más, y que también se había ido de la organización, porque era el responsable del ámbito que acordaba con nosotros, todos nos fuimos. Me cita en la London con su compañera, que también era compañera de ámbito, de ex ámbito, y me dice, nos vamos del país. Yo estaba con Ana, que hacía poco que la conocía. Le digo, ¿qué me está diciendo? Nos vamos del país. ¿Qué me decís, Jorge? Le digo, pero estás totalmente loco. Le digo, pero acá vos podés, no se puede nada, me dice. Acá vamos a morir porque nosotros ya estamos absolutamente condenados a muerte. No es que te fuiste de algún lado, no te fuiste de ningún lado. Estás en el medio de una carnicería terrible. Acá lo que se viene es espantoso y te van a ir a buscar de las pestañas y te van a llevar de entrada. Le digo, pero vos estás absolutamente loco. Entonces pongo las razones, durante 1 hora y media y él me retruca con 1 hora de razones por las cuales... Y yo estoy desolado. Yo digo, pero ¿cómo te vas a ir vos? Pero digo, me desubica totalmente. Yo, ¿qué hago? ¿Me pego un tiro? ¿Qué hago? No sé. Digo, vos te estás equivocado, Jorge. Le digo también a Silvia, que se va. Le digo, Silvia, que era la otra compañía, la otra gran amiga, pues ustedes están locos. No, me dice, el que está loco sos vos, Nicolás. Le digo, no, están equivocados. Bueno, ya sé. Y se produce, ya nos vamos en 10 días, aparte me dice. Entonces yo salgo caminando por Florida con Ana, que la conocí hace 1 mes y medio, 2. Y le digo, qué loco de mierda, qué hijos de puta, le digo. Y Ana me dice, el loco sos vos. Digo, ¿cómo? Me dice, loco sos vos. Yo escuché en silencio toda la conversación y lo único que te puedo decir es que escuché a 2 personas absolutamente diciendo lo que yo siento y a un tipo absolutamente disparatado que no sabe dónde está parado, que sos vos. Digo, no puede ser que vos digas, ¿viste? Cuando te desarman todo, cuando te dejan desnudo, que te sacan todo y te dicen, pero entonces me convertí en un pelotudo yo, que ya no tengo la menor idea de dónde estoy parado. Entonces yo voy y entro a mi departamento y en la pared aparece AAA. Esa misma noche, amante de los libros, intelectual como soy, empaqueto todos los libros, que me lleva toda una noche hasta las 7, 8 de la mañana, llamo a un carbón de mudanza y se lo mando, todos los libros, se los mando al portero de la casa de mi vieja, que es un viejo anarquista, muy querido por mí, y que le digo, guardámelo en los sótanos, en las celdas, guardame, eran como 800 libros, 1000, 2000 libros. Y esa fue una semana increíble, porque le digo a Ana, bueno, nos casamos. Y nos casamos. Fue una cosa graciosísima, porque había 2, claro, yo era muy amigo de los periodistas, y todos querían filmar el casamiento, y todos se escondían, porque eran todos compañeros que decían, y están en la película, están todos escondidos, están todos de espaldas, son todas nucas. El primer año en México, cuando se produjo el golpe, decidí, en conversación con Ana, que bueno, que nos quedaríamos bastante tiempo, decidimos tener un hijo, decidimos, comenzar una vida, tanto ella que trabajaba en un suplemento cultural del Diario Universal como yo, una vida ya menos mal y más, con una expectativa más larga. Me acuerdo que en ese año 76 empezamos a hacer una película, un documental, un largo documental sobre la historia política nacional desde, podríamos decir, 1830, 1840 hasta lo que podríamos llamar la actualidad. Una película donde el protagonista central iba a ser la organización Montoneros, ¿no? Entonces una película que filma a Ana por un montón de documentales que busca por todas las partes de México, que recibe, que reencuentra, filmando testimonios, cosa que lleva mucho tiempo. Y es una tarea que yo hago en una suerte de estado de buena amistad con lo que podríamos llamar la organización Montoneros, más allá de fuertes diferencias, que ya en esa altura yo ya había roto con Montoneros, pero en el exilio me vuelvo a reencontrar con amigos y compañeros,
Y entonces durante meses hacemos esa película hasta que llegó un momento, sobre el final del 76, en que un amplio sector de residentes, inmigrantes, exiliados, intelectuales, decide abrirse del COSPA y fundar el CAS, la Casa Argentina de Solidaridad. Nos mudamos a la Villa Olímpica, que quedaba en las afueras de la ciudad, en una zona de parques, de verdes. Y ahí formé parte de lo que luego se llamó el Grupo de los Reflexivos. El Grupo de los Reflexivos es podríamos decir, es un proyecto de reunirnos una vez por semana, un grupo de compañeros, para discutir lo que nosotros llamábamos en términos teóricos, políticos, intelectuales y culturales la derrota, discutir la derrota. Es decir, ahí nosotros, con Héctor Smucle, con Jorge Bernetti, con Sergio Caletti, con Carlos Ábalos y yo, comenzamos una reunión semanal donde nos planteamos muy severamente que más allá de la denuncia de la dictadura y más allá de contar los padecimientos del exilio y más allá de buscar variables de defensa de los derechos humanos, el exilio tenía que ser una tarea de profunda reflexión teórica de lo que había acontecido. O sea, esa era una tarea tan importante como la denuncia. Pasábamos en limpio luego los textos que habíamos discutido en el debate, los grabábamos, los desgrabábamos, era una vez por semana. Y el grupo se fue ampliando y ya para el 78 éramos un grupo de unos 10 o 2. Llegó un momento para el principio del 79 donde ahí sí hubo una diferencia en el grupo reflexivo porque un determinado sector de los reflexivos, entre ellos yo, dijimos, bueno, acá tiene que haber una publicación. Acá tiene que haber algo que haga público, en términos de reflexión, de argumentación, de análisis, una revista, que haga público lo que venimos discutiendo hace 3 años. Digo, la época de la revolución habrá terminado, las ideas marxistas y peronistas revolucionarias habrán fenecido bajo sangre, habremos cometido infinidad de errores, así finalmente, de horrores, pero el pensamiento crítico no debe morir. Comienzo a conversar con gente amiga, entre ellas Jorge Tula y Pancho Aricó, que ellos formaban parte de la mesa socialista y que venían haciendo un proceso bastante similar de debate y habían llegado a la conclusión de que resultaba oportuno hacer una publicación, producir una publicación. Entonces cuando empezamos a conversar si no podía ser una publicación entre el grupo de los reflexivos que venía del peronismo, los que queríamos sacar, y el grupo de los socialistas y marxistas que venían discutiendo. Entonces ahí tuvimos 2 o 3 reuniones y proyectamos entonces alguna revista y un día había 4 o 5 nombres en danza y dijimos Controversia. Podríamos decir que Controversia cubre un espacio muy importante, no ya de mi vida, porque finalmente eran reuniones muy interesantes y era un número cada mes y medio, sino que significó en el exilio, yo creo, la única revista importante que trabajó sobre estas temáticas. Así como el día que cayó Isabel, yo le dije a Ana, esto va para larguísimo, el día que escuchamos que el general Menéndez levantaba bandera blanca en las Malvinas, yo le dije a Ana, a lo mejor en un año estamos otra vez en la... Primero fue una gran alegría del regreso, a los 10 días ya estaba en Buenos Aires como si no me hubiese ido nunca. Yo soy un tipo porteño por excelencia, que me gusta la calle, me gusta el bar, me gusta el restaurante italiano, me gusta todo lo que hace a Buenos Aires, me gusta el olor del río, las mujeres, todo lo que sea argentino y de Buenos Aires me gusta, por lo cual volví con mi familia, no hubo ningún problema, mi esposa también quería volver, mis 2 hijas, una tenía 1 año y medio y la otra tenía 6, 7 años. La relación política fue una relación, podríamos decir, ingrata. Yo regresé y me encontré con un peronismo que nada tenía que ver con el peronismo que yo pensaba, me encontré con una Argentina realmente intelectualmente adormecida, muerta,
caída, golpeada, idiotizada. El peronismo era una mierda llamada Luder o llamada Herminio Iglesias. Fue así que a los 2 años hicimos esa renuncia, ese grupo de 40 intelectuales, con donde estaba Mario Weinfeld, ya te digo, Álvaro Babós, Feynman, González, Alcira Argumedo, Adriana Puigros. Hicimos un largo documento de por qué renunciábamos al Partido Justicialista, porque estaba todo tomado por delincuentes, corruptos, retrógrados, fascistas, y que bueno, que nosotros pertenecíamos a una generación que había pensado que el peronismo podía ser otra cosa. O sea que en términos políticos, yo en el 86 es como si dijese basta, abandono la política. Hicimos una renuncia pública, salió en varios diarios, nos putearon de arriba abajo los peronistas, sacaron solicitadas que decían por qué nos quedamos, en contra del título de nuestra solicitada de por qué nos vamos. Y bueno, fue muy duro para alguien como uno que viene de toda una experiencia político-intelectual y que escribió en controversia muchas cosas pensando que el peronismo podía reaparecer, porque la pregunta era ¿cómo? No puede reaparecer nadie mínimamente digno. Del 84 al 91 trabajamos en el ILEP como un instituto de investigación, donde ahí también hice una serie de proyectos de investigación, armé 2 cátedras muy interesantes y empecé a editar libros sobre modernidad y posmodernidad, sobre Viena del 900, sobre Walter Benjamin, sobre la comunicación como una democracia difícil de alcanzar. Y ya para el 94 empecé a reunir a gente de mi cátedra y no mi cátedra con la que sacar una revista. Hay que sacar una revista que dé cuenta, era plena época menemista, era una época de desasosiego, desconsuelo, parecía que todo era inexorable, que todo se había ido al cuerno. Y ahí sacamos Confines. Y ahí volví con un grupo a las de siempre, ¿no? Y vamos y nos reunimos y discutimos y debatimos y salimos. Y bueno, y seguimos sacando, y después que pasó el 2001, todos los números están dedicados a la situación argentina, al debate, a las posiciones, a las confrontaciones, a las ideas. Y lo que me sirvió el 94 para adelante, la revista Confines básicamente trabajó un tema, que es el tema de la memoria de la violencia y del terror. A lo largo de 10 o 12 números, y de manera larguísima, mis artículos eran de 30 páginas, los de Alejandro Kaumann eran de otros 30, Ricardo Foster exactamente lo mismo, Horacio González también escribía, Gregorio Kaminsky, mi propia Ana, mi propia esposa, ha trabajado muchísimo en la revista Confines, toda la documentación y todo el arte y todo el cine documental. O sea que, bueno, Confines trabajó y sigue trabajando brutalmente en esta circunstancia, que es una forma de, desde aquel día en que dije me tengo que ir del país, me di cuenta de que ahí acababa una historia y empezaba una historia media dramática, media trágica, bueno, que se fue resolviendo con el tiempo. Mira, lo que quiero transmitir es que fui un tipo del campo de la cultura, comprometido e involucrado hasta leyendo el diario con la situación de mi país, de mi patria, y que traté de concretizarlo eso, apenas tuve una cierta capacidad de análisis a los 18, 19, 20 años, y que bueno, con enormes errores y con enormes interés en hacer eso y con enorme fuerza de voluntad, ya sea acá o en el exilio, me planteé seguir adelante. Una vez que se me terminó la política, ejercí la tarea del intelectual crítico. Lo que digo es que, como remedando esa frase, confieso que he vivido, y que he vivido fuerte y que he vivido mucho, tanto en el amor a mi mujer, en las políticas revolucionarias, en los exilios, sacando revistas, escribiendo libros, plantando un árbol, teniendo un hijo. En ese sentido he vivido con una plenitud, la mala y la buena, que realmente no me puedo quejar, ¿no? Y ojalá que el que me escuche o el que me vea reciba de mí esa idea de un compromiso profundo, pero muy profundo, con la suerte de mi pueblo. Desde el lugar en que uno lo puede hacer, en este caso desde una tarea crítico, intelectual, política permanente.
un tenaz editor de revistas. ¿Por qué ese énfasis, o sea, necesidad de editar revistas? Y porque me parece que incluso tus libros de ensayo están muy vinculados a las revistas que vas haciendo, son como continuidad de tus ensayos en Sí, publicaciones. pensado desde ahí te diría que podría dividir mi vida en revistas que han salido o en las cuales he participado. Yo creo que la revista es un elemento que reúne compromiso intelectual y compromiso político de una manera casi ideal, más que la de un libro, porque el libro en cierta forma aparece como una cosa más cerrada, más monolítica, pero la revista está como siempre abierta y está siempre en un proceso donde el próximo número será la gran revelación de la verdad, y así siempre uno trabaja. Así que sí, he tenido desde esas primeras revistas con las cuales entré en el mundo, en el campo cultural, la revista Cero, una revista literaria que sacábamos en el 63, 64, 65 y 66, que discutíamos precisamente en esa época qué papel le tocaba al intelectual en relación a la revolución, en relación a compromisos políticos más audaces o más firmes, o permanecer en un compromiso literario, en donde la figura de Sartre aparecía claramente como una suerte de guía, en el sentido de que Sartre, bueno, era los tiempos modernos, era el dramaturgo, era el ensayista, era el filósofo, pero que desde la palabra había conseguido una participación muy fuerte en el campo de lo político. Y me acuerdo que en esa revista debatíamos si valía la pena seguir escribiendo en una Latinoamérica atravesada por el hambre, la miseria y bueno, y las ideas de revolución que en ese tiempo estaban cultivándose, y si la revista contribuía de alguna manera a eso, o si había que concluir con ese tipo de tarea, con ese tipo de oficio, pasar a la militancia. Fíjate que yo vengo mucho más de ese mundo, del mundo literario, podríamos decir, del debate entre las revistas, que del mundo universitario, porque paralelamente, allá por esos años, del 63 al 67, yo estoy en la universidad, pero en donde me sitúo, en donde me identifico, en donde podríamos decir participo y pienso la política, es desde los ámbitos literarios, discutiendo con Piglia o con Briante, que en ese tiempo habían obtenido el primer premio de cuentos en la revista El Escarabajo de Oro, que dirigía Abelardo Castillo, y que eran, bueno, figuras que se anunciaban como narradores de primera. Ricardo Piglia con más compromiso político, Briante quizá con un compromiso literario más fuerte, o con Ramón Plaza, o con el propio Abelardo Castillo, o con Cito Lema. Se discutía particularmente desde esa perspectiva. Y yo en ese sentido aparezco más sin militancia universitaria, sino más bien con una militancia de qué hace el escritor. ¿Qué hace el escritor en América Latina, en el momento del boom de la literatura? ¿Tenían una discusión con Contorno en esa revista? No, Contorno ya... Ya no estaba, pero ¿cómo se vinculaban ustedes con eso? Yo con David, que ya David yo ya lo encuentro, podríamos decir, como una figura individualizada, de una generación mayor. David es el que me permite a mí editar mi primera novela, Para hacer el amor en los parques, porque él la retira de una editora que quiebra, que es la de Carlos Pérez, y la lleva a Tiempo Contemporáneo y la proponen. Sin conocerme, ahí yo lo conozco a David, cuando me entero de que él la ha llevado a Tiempo Contemporáneo. Y bueno, David ya era una generación mayor, y David era aquel que viajaba a Cuba, que participaba en los congresos intelectuales y políticas en Cuba. Era una época, podríamos decir, muy cruzada por una relación de la literatura con la política y con el compromiso político, ¿no? Es decir, no se podía pensar la literatura desde otra perspectiva que no fuese esa. Yo tuve largas charlas ya un poco después, ya para el 69-70 con Rodolfo Walsh, donde evidentemente el tema mío
mucho más joven y admirador de Rodolfo, que ya era un consagrado, era precisamente esto, es decir, cómo se hacía para pasar de una instancia literaria a una instancia política, ¿no? O sea que ese era el tema, y configuró en mí una forma muy particular de relacionarme, que yo creo que todavía la he conservado, que es la relación entre escritura y, podríamos decir, crítica. Es la típica relación de una figura intelectual, diferente a la que da la academia, diferente a la que da la universidad, porque es una relación más ligada al libro, a la revista literaria, a la revista política, como digo yo, al bar de enfrente de la facultad, no a la facultad, sino al bar de enfrente, ¿no? Y luego, ya en otras épocas, ingreso a la facultad, ingreso a una tarea más académica, diría, ¿no? Después editaste o participaste de Nuevo Hombre, ¿no? Bueno, Nuevo Hombre fue una época ya directamente política, ¿no? Ya en ese sentido, en 1971, Nuevo Hombre es una revista que se piensa políticamente como un lugar de encuentro entre figuras, militancias diferentes. Ahí en Nuevo Hombre está Ortega Peña, está Dardo Cabo, está Alicia Guren, la viuda de John William Cook, está Daniel Open, está Cito Lema, está Pepe Liachev haciendo notas de movimientos guerrilleros del tercer mundo, y ahí está, bajo la dirección de Jarito Walker, que es un muchacho que viene de dirigir la revista Gente, y pega un salto, un compromiso político, y terminará luego, ya en el 73, dirigiendo, siendo el secretario de redacción del Descamisado, la revista que saca Juventud Peronista una vez triunfado Cámpora. Y el Nuevo Hombre, bueno, ya ahí tiene ciertas anécdotas Nuevo Hombre interesantes, porque el cruce ideológico, el cruce de posiciones era muy fuerte. Imagínate que Dardo Cabo venía de un posicionamiento, podríamos decir, de antigua data de la resistencia peronista. Ortega Peña era el más insistente, estaba Duhalde también, Eduardo Luis, el de los derechos humanos, y ahí se dieron discusiones muy fuertes, algunas muy cómicas, porque era la época en que Perón hablaba de socialismo y había ciertos personajes de izquierda ahí dentro de la revista que se reían del socialismo de Perón. Y entonces se daban ciertas polémicas muy interesantes. El problema de Nuevo Hombre es que se fue comprometiendo cada vez más con lo que podríamos llamar una política de violencia, es decir, las propias organizaciones armadas que se habían conjugado en esa época nos iban mandando comunicados, nos iban mandando textos, y bueno, el debate era si publicarlas o no, porque era una revista pública, era una revista que tenía su sede ahí en Córdoba y Uriburu, estaba legal. Entonces el debate era hasta qué punto comprometerse con una revista cuando la revista adquiría tonos más radicales, más radicalizados, ¿no? Fue una aventura fuerte, en cierta medida riesgosa. Ahí se daban debates donde Ortega Peña, por ejemplo, decía, mejor sacar la cabeza y que te vean. Lo peor es esconderse, porque mientras te ven la cabeza, mientras te vean que estás podríamos decir, en escena, no te hacen nada. Te empiezan a perseguir. Qué tragedia, ¿no? Es una tragedia, porque Dardo Cabo, por ejemplo, se fue y dijo, no, yo no arriesgo mi militancia por seguir en la revista, porque tengo cosas más importantes. Y bueno, y teníamos amenazas de todo tipo. Los artículos de Alicia Guren generaban en la CGT, sobre todo en el gremio metalúrgico, en Rucci, generaban odios infernales, por lo cual recibíamos amenazas telefónicas, y se fue creando un clima, pasado ya un año y medio, bastante irrespirable. Es decir, la revista tenía que o seguir en otro ámbito, en otra dimensión, o interrumpirse, porque no podía jugar esa suerte de legalidad y ilegalidad, sobre todo teniendo en cuenta que estamos bajo un gobierno militar. Entonces finalmente, llegado a una cierta circunstancia donde ya tampoco había avisadores y tampoco había publicidad, y salía semanalmente la revista, se decidió bueno, dejar de sacarla.
en otras reuniones también tumultuosas, donde cada uno dio su opinión y había aquellos que decían que había que sacarla de otra manera, clandestinizarse, otros que decían que había que abandonarla, que había que tener una política más reformista. En ese sentido, la de Nuevo Hombre fue una experiencia muy fuerte que conmigo coincidió con una época de tránsito en lo que podría ser una militancia de corte más marxista y una militancia de corte más peronista. Pensando en el pasaje de la primera revista a Nuevo Hombre, es el pasaje de los 60 a los 70 también, 70. ¿No? Cuando vos pensás esos pasajes, ¿pensás que hay una discontinuidad fuerte entre una década y otra? A partir del problema de que si los 60 son el momento de radicalización cultural y los 70 de subsunción de toda esa radicalización al problema de la lucha armada o la política más directa. Sí. Yo diría que en los 60 se vive el proceso del asombro, es decir, nosotros sacamos la revista Cero, por ejemplo, pensando que, bueno, publicábamos en la tapa un artículo del Che Guevara, un cuento, una denuncia a la invasión de Santo Domingo, junto con crítica literaria. Era una revista literaria con cierto compromiso político fuerte con la Revolución Cubana. Pero había cierta ingenuidad en el sentido de que era una época que todavía en Buenos Aires conseguías Casa de las Américas, conseguías comprar el diario Marcha de Montevideo, de una Montevideo donde las izquierdas eran fuertes también. Y de golpe la sonada militar de Onganía, que tiene además un gran embate contra la cultura, contra la universidad, contra el pelo largo, contra el personaje sospechoso, la noche de los bastones largos, nos deja medio indefensos. Medio como diciendo, se acabó una época. Se acabó una época democrática con el peronismo proscripto, con un gobierno de Ilia defendible e indefendible. O sea que ahí, en esas circunstancias, podríamos decir, todavía había cierta ingenuidad y se podía debatir con más tranquilidad el rol de una militancia intelectual bajo idea de compromiso político. Ya los 70, ya cuando aparece Nuevo Hombre, ya hay organizaciones políticas de vanguardia, hay actuaciones de esas organizaciones, el campo cultural está atravesado por posicionamientos más fuertes, en donde aparece una militancia más radicalizada en todos los frentes, no solamente en términos militares, sino también en términos políticos, en términos culturales. Y eso da como consecuencia que el debate del qué hacer sea mucho más drástico, mucho más duro. Digo, eso se puede comprobar en ciertos posicionamientos que en esa época asumen, por ejemplo, personajes con los cuales yo discuto mucho, porque a esa altura yo estoy trabajando en el diario La Opinión de Timerman, con Pacurondo, con el propio Juan Gelman, con Rodolfo Walsh, que colabora en la revista Panorama. Es decir, ahí ya el debate es más decisorio de la vida de uno, porque hay militancias concretas. Lo que sucede es que es una época de enorme variables anónimas en cuanto a lo que hacías y en cuanto a lo que dejabas de hacer. A diferencia de lo que podría ser el hoy, donde uno lo que trata de demostrar siempre es lo que hace, en aquella época lo que tratabas de era no demostrar lo que estabas haciendo. Entonces te sentabas a hablar con alguien y hablabas de Flaubert o de Dostoyevsky, pero cada uno sabía lo que estaba haciendo más allá de la conversación literaria en la cual estabas enfrascado. Desde esa perspectiva te diría que era una típica época de una militancia de corte cada vez más clandestino, ¿no? En donde las revistas ya dejaban de tener una importancia muy decisiva porque todo se radicalizaba de tal manera que yo creo que fue inconveniente eso. En ese sentido, ¿Te parece que hubo pérdida en esa otra radicalización cultural? Yo creo que sí, la política fue reductora, fue compactadora, fue, podríamos decir, aplanadora de toda posibilidad de pensar alternativas más ricas, más fecundas. La política aparecía como algo que incineraba todo aquello que no era un compromiso político muy concreto. Si a eso le sumás que lo que se iba imponiendo como gravitación cada vez más decisiva eran los modelos políticos militares,
se desconsideró fuertemente la presencia de una participación en el campo de la cultura. Yo mismo me planteé en un momento, una vez sacada mi primera novela, que además era prohibida, la habían prohibido por subversiva e inmoral, para hacer El amor en los parques, me planteé con compañeros charlando si valía la pena pelear, buscar abogados, hacer defender la novela. Y bueno, se decidió que no, porque bueno, era, como decía Rodolfo Walsh en aquella época, era todo una suerte de manía o pretensión pequeño burgués o burguesa, era una suerte de autoconferirnos un estatus privilegiado del intelectual, diferenciado a lo que sería la figura del pueblo, por lo cual se abandonaba la tarea cultural, se abandonaba la tarea, podríamos decir, de escritura. Yo abandoné, concretamente, hubo un periodo donde dije, bueno, dejo de escribir. Esto es un camino que no tiene ningún tipo de alternativa en relación a lo que se iba imponiendo, que era la revolución a la orden del día, porque ese era, podríamos decir, el campo que más capacidad tenía de decidir sobre el alma de cada uno, que la revolución estaba en la orden del día, a partir de lo de Cuba, a partir del triunfo del socialismo en Chile, a partir de movimientos revolucionarios en América Latina, a partir de las protestas norteamericanas, del 68 francés, de los movimientos de liberación en África, de la guerra de Vietnam. O sea, el clima de época, desde el feminismo naciente, desde la lucha de los negros, desde el sudeste asiático, desde las luchas estudiantiles, era que la revolución estaba a la orden del día. En ese punto, la tarea de la revista o la tarea del intelectual iba perdiendo importancia. Yo creo que eso es una de las claves también para entender ciertos finales catastróficos de todo ese periodo, ¿no? ¿Qué es eso lo que ustedes revisan en Controversia, me parece, claro, ¿no? Claro, en Controversia es la otra revista, ya es la revista del exilio, ya es la revista que sacamos en México, un grupo de gente peronista y un grupo de gente socialista. En esa revista está José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Jorge Tula, Oscar Terán, Jorge Bernetti, Caletti, Toto Smukler. Y ahí lo que nos planteamos ya para el 79, 80 y 81 es revisar todo esto que te estoy contando, revisar lo que se interpreta el error, la derrota, el enorme equívoco de lo que fue la generación que se pensó participando en la revolución. Y allí en México sacamos 14 números, es una revista con debates internos muy fuertes, también está Oscar del Barco, donde volvemos a pensar la democracia, hacemos una crítica al militarismo, al vanguardismo, al iluminismo marxista, a la violencia, y también denuncia al genocidio que en ese momento está planteando la dictadura en la Argentina. Ahí en Controversia, quizás yo diría, hay algunos puntos de crítica y de teoría crítica y de capacidad de analizar lo que fue la época de los 60 y los 70, como luego no se alcanzó nunca en la Argentina. Porque de hecho a mí me impresiona que después eso quedó silenciado en Argentina, totalmente, toda esa elaboración, en el sentido que después, y pensaba por qué razón se produce ese silencio narrativo sobre los 70, si es la incomodidad de hablar críticamente de las opciones políticas que llevaron a muchas personas a la muerte y, bueno, y la imposibilidad de situar ahí un campo reflexivo. Porque vos en uno de tus últimos libros sí, planteas este problema, y lo planteas como un problema de que los modos en que se constituyó la transición democrática y el modo que actuó el peronismo, el radicalismo y el discurso de los derechos humanos bloqueó claro, la autorreflexión sobre los claro, 70, ¿no? Indudablemente, es decir, yo creo que la riqueza que tuvo Controversia y el propio debate en México, por lo menos, fue que fue una discusión relacionada con la verdadera historia. Se venía de una historia que se había pensado revolucionaria, con todos los referentes y datos que hacen a una historia revolucionaria que en los libros y en las experiencias históricas tenían 150 años de vida,
Entonces se discutió en términos de discutir el vanguardismo, el leninismo, la crisis del marxismo, el populismo peronista, las contradicciones dentro del peronismo, la relación sindicalismo-vanguardias armadas. O sea, se discutió en términos de asumir la crisis, la derrota y la catástrofe en relación a lo que sería una discusión político-ideológica, en donde estaba totalmente separado el tema de los derechos humanos y el tema de los desaparecidos, porque nosotros partíamos previamente de una lectura política, previo a la derrota, podríamos decir, a la catástrofe del exterminio. Había una derrota política previa, había una derrota política donde tanto las izquierdas como el peronismo habían perdido de entrada la posibilidad de entender lo que se jugaba. Entonces ahí hubo una enorme libertad y una enorme capacidad para discutir desde perspectivas, podríamos decir, reales a una historia. Cuando llegamos a la Argentina fue difícil transmitir eso porque apareció, por un lado, el problema de los derechos humanos, del juicio a las juntas, la problemática del desaparecido. Problemáticas que indudablemente durante muchísimo tiempo, durante yo diría 10, 12 años, tapiaron totalmente el debate político-ideológico. Yo me acuerdo que en la revista Confines, que es una revista que ahora ya sacamos en Buenos Aires, en 1995, comenzamos a discutir que detrás del desaparecido hay una historia política-ideológica, que detrás del desaparecido también hay combatientes, militantes, guerrilleros, cuadros políticos, entonces que hay que hacer emerger la problemática de la violencia guerrillera y la problemática de la violencia exterminadora del Estado militar para encontrarnos con una historia real. Y ahí veíamos que muchas veces la imprescindible lucha por los derechos humanos ocluía la verdadera narración de la historia. Y durante muchos años, te digo, yo creo que ahora ya eso se destapó. Podríamos decir que ya desde el 2000 para adelante hay libros y libros y libros que hacen presente la historia de las militancias de distintas variables y las metodologías y los programas, pero hasta 1997, 98 fue muy costoso hacer aparecer esa historia real de lo que fue la revolución fracasada en la Argentina, porque digo, hay que interpretarlo así, más allá de lo que ahora se piense que es la revolución, más allá de lo que ahora se piense qué significó el socialismo, o cómo terminó el socialismo, o cómo terminaron los modelos de socialismo reales, más allá de lo que se piense que es el legado marxista-leninista, que evidentemente merece una crítica despiadada en sus variables, más allá de todo eso, evidentemente fue una época que hay que respetar aquella en sus reales términos. Era una época que se guiaba por planteos revolucionarios y tenía como fondo una larguísima historia y quizás lo mejor de la literatura interpretativa del capitalismo que se podía tener. Que eso haya caducado, que haya entrado en un caso, yo creo, definitivo en muchas circunstancias, no implica que la historia fue la historia de una revolución fracasada, de una liberación fracasada, en donde la mayor culpa la tienen las propias fuerzas de la izquierda. Sí, recién decías, Nicolás, que en estos momentos hay una gran proliferación editorial sobre los 70 y se está constituyendo una narración que de todos modos no sé si no habría que pensar en términos de coleccionismo sobre los 70, ¿no? Sí. Cada vez aparecen tantos libros, pero además un contexto muy particular signado por la recuperación gubernamental de ese momento y que ahí me parece, cuando vos analizabas este tema en Modernidad y Cultura Crítica, planteabas el problema de que el peronismo había renegado en los 80 respecto de su pasado revolucionario, ¿no? De haber tenido en su seno fuerzas vinculadas a un proceso revolucionario, y que eso hacía imposible la figura del intelectual crítico peronista. Bueno, me gustaría saber qué pensás en este momento frente al kirchnerismo, frente a esa recuperación de los 70 y las posibilidades o no de esa figura nuevamente, ¿no? De un intelectual peronista vinculado a la tradición crítica. Claro, a mí me parece que la importancia de que el peronismo superase su época de renegar de su propia historia y de sus propios muertos es porque había sido el gran protagonista, el gran personaje, podríamos decir, el autor mayor de una época.
Entonces, porque digo, la historia de la revolución se esfumó en el aire, no solamente acá, sino en Occidente, ¿no? Eso también hay que pensarlo, que ya desde el 83 en adelante la historia de la revolución en Occidente se pierde en el aire. Pero el peronismo tenía que plantearse, en lugar de lo que se planteó desde el 83 en adelante, que fue una historia casi de delincuente, lo que se tendría que plantear, lo que se tendría que haber planteado era qué había contenido en su seno y cuál había sido el fracaso del 73-76. Esto no pudo hacerse por distintas circunstancias. El gobierno de Kirchner reabre la cuestión de una manera que asombra, en el sentido de que la sociedad creo que no esperaba una cosa que indudablemente estaba pendiente, que era alguien que remitiese a los 70. Más allá de los posicionamientos que se tuviesen, que remitiese a ese momento en donde la sociedad más bien esquiva, niega, no habla, se hace la tonta, exceptuando el movimiento de derechos humanos. Entonces, la aparición de Kirchner diciendo yo pertenezco a la generación de los 70, permitió, podríamos decir, o alentó, o habilitó a una mayor discusión y debate en el peor y el mejor sentido de los 70, porque se volvieron a repetir los clichés de muchas variables en tanto o mitificarlo o denigrarlo, o generar nuevamente tensiones que la sociedad no sabe elaborar, pero por otro lado permitió, como diría un psicoanalista, hablar, masticar la palabra, poder decir algo que estaba absolutamente enterrado en la sociedad argentina, que es qué fueron los 70. Y de ahí sale una cantidad, como decís vos, impresionante de libros y también posicionamientos del gobierno que trata en lo posible de hacer eje en aquella época. Yo no sé si lo hace lo más feliz posible, pero digo, habilita un debate, en el sentido de que podés estar de acuerdo o no desacuerdo, pero eso perteneció al peronismo. Y habilita también la posibilidad de pensar algo que estaba inhabilitado de ser pensado, que es que en los 70 hubo mucha gente que no tiene por qué estar relacionada con Firmenich, sino que hubo mucha gente peronista que se planteó, o no peronista, que se planteó un proceso de liberación en términos, podríamos decir, democráticos y que no tuvo la posibilidad de que eso sucediese. Desde esa perspectiva creo que hoy abunda un inmenso material al respecto de eso, porque también se investiga en la universidad, porque hay gente joven que está trabajando en términos históricos. Hoy hay como una sobreabundancia de los 70, de las historias de las guerrillas, de las historias de la violencia, de las historias de... Y bueno, esperemos que en ese sentido se pase de un nivel informativo, testimonial, a un nivel reflexivo crítico, ¿no? Que creo que todavía falta, ¿no? Un poco lo que nosotros pretendemos hacer desde Confines es no tanto recuperar una historia en sus pequeños detalles, sino reflexionar ese acontecimiento que atravesó el país, que fue la violencia y la muerte, y que evidentemente casi gesta una comunidad imposible. La idea que nosotros tenemos en Confines es la idea de que esta sociedad tiene elementos muy fuertes de ser una suerte de comunidad imposible, de comunidad que se deshizo, que evidentemente le cuesta mucho recomponer, y al mismo tiempo esa idea de que la comunidad es imposible es la idea que más te lleva a pensar la comunidad y hacerla posible, es decir, la pérdida de sentido de una historia de la comunidad que se comió a sí misma, que se exterminó de esa manera, te hace indagar cuáles podrían ser las posibilidades de que esa comunidad reaparezca luego del duelo, luego de la catástrofe de vidas y luego de esa enorme capacidad de sentirse víctima, de ejercer como victimario, y de culpar a otros de acontecimientos que son absolutamente de la propia sociedad. Yo creo que hoy estamos viviendo muchas variables
patológicamente planteadas de aquellas épocas de violencia, ¿no? No me contestaste una cosa. ¿Cuál? Si es posible la figura del intelectual crítico peronista. Yo creo que sí, yo creo que más bien es posible la figura de un intelectual crítico post-peronista. Es decir, yo soy de la idea de que el peronismo ya aconteció. Aconteció desde el 45 en adelante, tuvo sus mitos, sus etapas, sus héroes, sus villanos, sus místicas, sus utopías, sus posibilidades de ser, sus momentos de más bajos y oscuros, sus momentos luminosos, pero el peronismo aconteció. Es decir, lo que queda ahora es una suerte de, fuera de película, una suerte de marca de algo que tuvo sus momentos buenos y malos. Entonces yo te diría más bien que sí existe la posibilidad de un pensamiento intelectual posperonista, en el sentido de que yo pienso que el peronismo, el populismo, teóricamente planteado, permite una mirada con una riqueza mayor sobre los acontecimientos, sobre la propia cultura, sobre la propia sociedad argentina, sobre la propia historia, una mirada mayor que lo que podría ser un pensamiento teórico, académico, socialdemócrata, podríamos decir, higienizado, antipopulista. En ese sentido pienso que el pensamiento de un posperonismo tiene una fecundidad mayor para indagar lo que realmente somos, por lo cual sí creo que existiría la necesidad de darle crédito a una instancia intelectual que repiense las cosas desde ese origen, ¿no? Pero lo que no creo es la posibilidad de reponer nuevamente la mítica peronista, en sentidos. La mítica peronista estuvo muy asociada a la idea de una comunidad, claro, precisamente, ¿no? Y como vos decís ahora lo de la comunidad imposible, sí, sería necesario otro modelo intelectual para poder pensar en ese terreno, porque me parece que incluso que sería un modelo intelectual más centrado en una meditación sobre la muerte, de acuerdo a lo que estás diciendo. Claro, sobre la muerte, sobre la catástrofe, sobre la memoria, pero no en el sentido, sobre lo trágico, pero en un sentido, podríamos decir, nietzscheano, es decir, lo trágico como atravesando la vida y tratando de pensar más allá de un decálogo de verdades, es decir, reabrir la tragedia de esta historia y reponer desde un pensamiento intelectual a otro, en ruptura, en quiebre, reponer significados, pero que provengan de esta propia historia, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que los 80 y los 90, en uno u en otro sentido, fue un pensamiento también por distintas razones enajenado de nuestra propia historia. O vino la etapa de los 80 de una suerte de socialdemocracia abstracta, teórica, renunciante de toda problemática social y que pensaba que desde la autonomía y desde la política o desde una ingeniería institucionalista se iba a poder recauchutar el país, o luego vino una variable neoliberal en donde también tuvo sus intelectuales que de distintas maneras leyeron lo que había sido, lo que era y lo que sería la nación. Desde esa perspectiva creo que se impone un pensamiento que dé cuenta, y bueno, y junto con esto un peronismo que no dijo nada, que evidentemente se quedó callado porque estaba como idiotizado sobre sus propias ruinas. Entonces yo creo que sí, que hay un pensamiento que tiene, en principio diría que tiene que reconocer que lo que aconteció entre el 76 y el 83 es un corte histórico, que no hay una continuidad, podríamos decir, donde esto fue un detalle, o donde en eso se dan una serie de constantes que luego proseguirán, sino que evidentemente la muerte, el terror, el horror, el miedo, le producen a la historia moderna argentina un corte histórico muy fuerte, del cual se tiene que salir con repensar las cosas de manera drástica. No hay una suerte, es decir, no es lo mismo citar a Scalabrini Ortiz o a Jaureche en 1972 que en 1990. En el medio aconteció la muerte, ¿no? Entonces hay todo un pensamiento que, si bien forma parte de nuestros antecedentes, no contempló, o si lo contempló no estuvo a la altura de lo que iba a acontecer.
este u otro. Yo retomo un poco lo que dice Walter Benjamin, ahí en Tesis de Filosofía de la Historia. Es decir, hay un asombro que es el asombro filosófico, y hay un asombro imbécil, que es el asombro de aquel que dice cómo fue posible que aconteciera lo que aconteció. Este asombro creo que nos lleva a plantearnos, para Benjamin esa sería la barbarie. Cuando el intelectual se pregunta cómo fue posible que aconteciera lo que aconteció, ahí acontece la barbarie. Es decir, la barbarie acontece en esa pregunta, más que con Hitler. Con Hitler acontece el acontecimiento de la muerte, pero el intelectual o el momento del pensamiento que es incapaz de reconocer en lo que está sucediendo, si no lo hace, ese es el momento de la barbarie final. En nosotros hubo mucho de eso. Hubo mucho de un preguntarnos de pronto cómo fue posible que aquello que se insinuaba, que aquello que discutíamos trajese 30.000 muertos y una desolación tan grande y una sociedad hecha a pedazos. Bueno, esa es una pregunta tardía, esa es una pregunta idiota, esa es una pregunta de la que tenemos que hacernos cargo y dar cuenta. Yo creo que de igual manera el intelectual hace un gran esfuerzo y no está todavía a la altura de esa respuesta. Se dice muchas veces que el político no está a la altura, que el sindicalista no está a la altura, pero tampoco el intelectual ha estado todavía a la altura de preguntarse de una manera acabada sobre este acontecimiento sin negarlo, gambetearlo, obviarlo, sepultarlo en una especie de homogeneidad parecida al resto. Ahí yo creo que tenemos un desafío muy fuerte. Decías hace un rato, desde el peronismo, desde el populismo, dijiste, se percibe una densidad cultural de la Argentina que no se percibe desde otras perspectivas, ¿no? Y me parece que, pero al lado de esa intuición tuya, de esa idea tuya que organiza también tus escritos, también hay otra vocación que me parece que es traer a Europa a la Argentina, ¿no? Y un diálogo persistente con las teorías europeas. Y entonces, mi pregunta es, ¿qué significa importar? Importar en el sentido de recibir, traducir, leer, desde una cultura como la Argentina, ¿no? Mira, yo te diría que, por ejemplo, en mi caso, yo me encontré en los años 80, cuando regresé del exilio, y renunciamos con un grupo de intelectuales al Partido Justicialista, me encontré en una enorme soledad, no tanto de amigos que los tenía para cenar y pasarla bien, sino una soledad intelectual muy grande, donde digo, ¿cómo hago para repensar lo que aconteció? ¿Qué es lo que me sirve para...? Y ahí me acuerdo que hubo épocas donde, por ejemplo, atravesé Benjamin. Un Benjamin que, bueno, que es un filósofo alemán que estuvo allá, que uno podría pensar, ni pensó en nuestro país, a pesar de que tiene relatos donde habla de Chile y algunos también de la Argentina. A mí Benjamin me sirvió para darme cuenta de que la Argentina tenía un enorme desafío, que era qué hacía con su memoria, qué hacía con su pasado, cómo el pasado estallaba o iluminaba el presente. Es decir, me sirvió Benjamin, no me sirvió ni Alberdi ni Sarmiento, me sirvió Benjamin. En el sentido de preguntarse esa cosa que queda como catástrofe, como pasado, como algo que partió en dos y impide seguir pensando en las mismas sintonías. Luego atravesé, por ejemplo, me fascinó mucho la Viena fin de siglo, la Viena del 900, porque es una ciudad donde su clase intelectual piensa la catástrofe, piensa el apocalipsis, piensa el fin de la comunidad, piensa el intelectual desprendido de todo sentido, piensa lo que podríamos llamar el ocaso de una cultura. Bueno, eso me sirvió para pensar la Argentina, es decir, porque hay... Entonces, digo, la pregunta sobre el europeo no se hace al revés, es decir, yo estoy indagando, yo me estoy preguntando por esto y por esto. ¿Cómo hago? Voy en búsqueda de aquellos acontecimientos que me puedan permitir ciertas vecindades. Entonces, a mí me sirvió mucho Viena, y en el prólogo de un libro que tengo sobre Viena planteo las similitudes que hay entre esa Viena descentrada de París y Londres, en la periferia, a Buenos Aires, también en las periferias de su sueño de ser París y Londres y no poder serlo, y la idea de catástrofe. Entonces digo, el diálogo con Europa es un diálogo primero que nos constituye modernamente, y por otro lado es un diálogo que uno lo hace
desde una argentinidad, desde una nacionalidad agobiada, desde una fortaleza teórica propia que tiene la suficiente fuerza como para plantear el diálogo con Benjamin o el diálogo con los vieneses, pero con una fortaleza como para que te sirva para interpretar determinadas cosas. La otra es dejarte chupar, subsumir, ser un discípulo de Foucault, ser un discípulo de Deleuze. Bueno, ese discipulato yo siempre los desprecié profundamente. Digo, lo que tenés que sacar es ciertos elementos porque estás situado en un momento fuerte de tu pensamiento y ese momento fuerte de tu pensamiento es que estás indagando lo nacional. Entonces te puede servir Dostoyevsky, te puede servir Scalabrini Ortiz, te puede servir Jauretche, Flaubert, pero digo, en ese sentido, ahí es donde yo siento que un intelectual peronista está mucho más capacitado para sentirse que está pisando tierra. Por la indagación de lo nacional. Por la indagación de lo nacional. Pero pensaba que Confines, hay un desplazamiento en Confines, porque los temas, en los últimos números, los temas ya son más explícitamente argentinos, sí, ¿no? Y en los números anteriores, no sabría decirte hasta qué fechas, ¿no? Pero eran números más centrados en traducciones, en discusiones, sí, sobre el dilema del genocidio europeo, ¿no? Pero hay un número de Confines, que es el número de fines del 99, donde nosotros tenemos un dossier que decía Adiós Europa, donde hay un dossier antes, sí, de la catástrofe argentina, antes del 2001, donde nosotros damos cuenta de un duelo, de una historia que se terminó, que es la historia de la relación de la Argentina con Europa a lo largo del siglo XX. Y eso es un artículo, es un dossier de 5 o 6 artículos que nosotros escribimos en el año 2000, como diciendo, esta historia se acabó. Sin prever y tampoco sin estar al tanto de lo que vendría. Es cierto lo que decís vos, que a partir del 2001 nosotros nos tendemos mucho más a situarnos en un campo de perspectiva nacional. Producto al mismo tiempo de una crisis que nos desborda, de una situación. Pero previamente había una despedida, ¿no? Había una estación de despedida con Europa, en donde tanto Foster como Kaufman, como yo, y 3 o 4 más, hablamos de por qué una relación intelectual se termina. Una relación intelectual y política se termina y vamos buscando las variables a partir de las cuales esa relación se termina. Pero eso lo planteamos no en términos de una especie de peronismo nacionalista, no en términos de un redescubrimiento del ser telúrico, sino que nos planteamos que esto es producto de una globalización, de una Europa que ya mira para otro lado, de una América Latina que ya mira para otro lado, y que el diálogo histórico se quebró. Un diálogo histórico que fue muy fuerte, porque yo recuerdo mis idas a Europa a discutir en las épocas de la Revolución, y evidentemente vos hablabas con un italiano o hablabas con un francés, y la situación de lo que era el tercer mundo y lo que era Italia y lo que eran los estudiantes aquí y allá era similar. Eso nosotros decimos que se había quebrado. Y evidentemente hoy la Argentina está frente también a ese enorme desafío de pensarse desde otras perspectivas. Lo que no quita que no haya pensamientos europeos, argentinos y latinoamericanos que vos trabajes. Pero es cierto que hay en Confines hay un momento en donde cuando nosotros pasamos a la temática del país llevado a su catástrofe, iniciamos otra etapa. Porque toda la etapa anterior, la de la memoria de la muerte y el desaparecido, la hacemos muy en combinación con ecos de Auschwitz, claro, ¿no? Ecos de la catástrofe tal cual la están pensando los europeos sobre su propio siglo XX. Y bueno, y eso nos sirve. Yo recuerdo que a mí me sirve Canetti, a mí Benjamin, Adorno, la teoría crítica, todo eso lo vamos incorporando. Pero ya te digo, es distinto si vos lo incorporás desde la enorme, te diría, y casi natural instancia espiritual de saber que estás pensando fuerte desde lo tuyo, ¿no? Es decir, que no estás siendo sustraído de la problemática, sino que, bueno, estás leyendo a un autor desde una argentinidad muy fuerte. Yo a Benjamin
lo leí desde una argentinidad muy fuerte. Me acuerdo cuando organizamos un gran encuentro de Benjamin, que lo organizamos con el Instituto Goethe en 1992, y trajimos alemanes y a 10 o 12 latinoamericanos que trabajaban Benjamin. Ahí se me confirmó que la idea era que estábamos leyendo desde un espacio muy propio, donde en ningún momento sentís que te estás yendo, sino que lo estás comiendo, pero hacia adentro, ¿no? Y eso es distinto a cierto pensamiento que ha tenido siempre la izquierda teórica, en donde el cambio bibliográfico es básicamente podríamos decir, dejarse arrastrar por circunstancias que pierden de vista lo más hondo y lo real argentino, que yo creo que fue mucho de lo que pasó en los 80 con cierto pensamiento socialdemócrata que evidentemente veía en el pensamiento europeo un modelo podríamos decir, a aplicar sin tener en cuenta las variables que se estaban situando en este país, que era a lo social postergado. Desde esa perspectiva yo siempre mi biblioteca está llena de autores europeos, pero siempre pensados muy desde acá, ¿no? ¿Y por qué la preocupación por el debate modernidad-posmodernidad? ¿No? Porque esa discusión claro, es extraña para la Argentina. Claro, ¿no? Ese es un debate que aparece también a contrapelo de lo que, es decir, lo que yo sentí en ese momento era que nosotros muchas veces sentimos que somos algo muy particular, pero al mismo tiempo cumplimos siempre ciertas variables que hacen a Occidente. Las cumplimos en términos intelectuales, en términos, podríamos decir, culturales más amplios, en términos universitarios, en términos de la propia moda o del propio vivir. Y a mí me parecía, lo que me importó del debate modernidad-posmodernidad es cómo el propio debate hacía emerger un discurso que para mí era muy importante, que era el discurso estético, el discurso del arte. Entonces, en un momento donde la cerrazón política era muy alta o muy imbécil o muy idiotizada, una especie de socialdemocracia tardía, a mí lo que me interesó es que en el debate podía aparecer una mirada estética, una mirada ética, una mirada de corte cultural, que reabría y permitía rediscutir el asunto de formas distintas. Es decir, yo recuerdo el texto de Habermas, nos volvía a replantear la idea de la vanguardia, la idea de la estética, la idea de la ilustración, la idea de cómo se había incorporado acá todas estas variables, y lo enriquecían, y lo sacaban de una cosa muy desértica que tuvo los 80, que es simplemente la lectura politicológica, ¿no? El debate modernidad-posmodernidad traía, arrastraba infinidad de mundos que había que poner sobre escena y a ver cómo los manejaba, ¿no? Sí, vos tenés en otro libro, de modernidad-posmodernidad, la idea de que el fin de la revolución es de algún modo el fin de la modernidad también, sí, ¿no? Que es el momento. Y yo pensaba, ¿qué pasa con el fin de la modernidad y el pensamiento crítico? No, porque ahí el pensamiento crítico estuvo muy asociado a la empresa moderna. Bueno, ese es un gran drama. Esto es quizás en lo que yo más trato de moverme. Yo creo sí que la revolución, o la idea de la revolución, desde el 1789 en adelante, fue el gran motor de la modernidad. O sea que la realización de la modernidad era la revolución. No el sueño conservador ni el sueño del demócrata liberal. La realización de la modernidad era la idea de la revolución, el pasaje de la prehistoria a la historia. Al concluirse eso, o por lo menos al concluirse de manera rotunda y drástica un modelo revolucionario como era la del proletariado industrial a la cabeza de... Evidentemente, al pasar a la revolución como pasado, que es lo que digo yo, la modernidad resquebraja muchas de sus variables y en ese sentido nos obliga a repensar no solamente la crítica, sino el sentido de la crítica. Y si la crítica cobra sentido, recobra sentido. Yo creo que este es el drama, porque la crítica siempre estuvo situada en lo moderno sobre una suerte de núcleo racional de una historia progresiva. Quebrada ese núcleo racional de una historia progresiva, más allá de que el progreso se pudiese dar vía la que fuese,
la crítica pierde un poco de variable y se tiene que reclinar más bien sobre una mirada sobre el pasado, sobre una mirada sobre lo actuado, con el peligro que eso conlleva, ¿no? En el sentido de no transformar todo en una suerte de melancolía cerrada o de un duelo insuperable. En estas, digo, estoy, es decir, tratando de ver cuál es lo vigente de una teoría crítica y qué es lo que ya ha quedado totalmente superado. Pero lo cierto es que no tenemos, muchas veces yo siento que no se tiene una conciencia acabada de la magnitud que significa la revolución como pasado. No en los programas políticos, como digo yo, sino en lo cultural, en lo que se te escapa, en lo indecible, en lo inefable. Tener la revolución atrás, en el sentido de que hay una revolución fracasada, y no ya la nuestra, sino lo que podríamos llamar la que se hizo en nombre del comunismo, implica una reformulación tan grande de todo el pensamiento, de toda la conducta, de todas las ideas, que todavía eso no ha sido analizado. Casualmente una de las cosas que yo estoy tratando de trabajar ahora es eso, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de tener la idea de cambio histórico drástico atrás y tener que vivir con una suerte de variable donde ya no sabés qué alternativa tendría este catastrófico capitalismo? En ese sentido yo creo que le falta todavía a Occidente pensar eso, porque en general lo que se ha pensado es que quebraron los programas comunistas, socialistas, anarquistas, guevaristas. Bueno, eso está bien, eso es podríamos decir, es algo superado, pero el fin de la revolución en el pensamiento intelectual, en el pensamiento crítico, tiene detalles, particularidades mucho más finas y que todavía no han sido pensadas. Porque pensarlas puede crear un vacío muy grande en el campo teórico, ¿no? Claro, porque además vacía de sentido también la propia práctica intelectual. Por eso te digo, en ese sentido es muy duro. Yo creo que nosotros tenemos la ventaja de que toda situación crítica reabre la crítica, pero es cierto que todavía no hemos dado cuenta de este fin de la revolución, sino que más bien estamos tratando de seguir analizando los nuevos escenarios, pero como si no hubiese acontecido lo que realmente aconteció, ¿no? Por eso digo, para mí la idea de revolución, más que la toma del poder por el proletariado o un gobierno popular que expropiador de los bienes capitalistas, es más bien una forma donde se asienta un pensamiento. Quebrado eso, es muy difícil reconstituir un pensamiento crítico. ¿Sobre qué bases? Entonces hoy tenés variables de todo tipo, donde a lo mejor es revolucionario, como dicen algunos, salir de la ciudad, regresar a situaciones precapitalistas, o el regreso de lo religioso, y entonces se pregunta a la gente cómo puede ser que regresa a lo religioso. Y lo religioso regresa no en términos populares solamente, regresa en el debate filosófico, regresa es Gadamer, es Derrida, es Bátimo los que se están preguntando hoy por la verdad religiosa, lo que te indica que algo ha implosionado y que vamos camino hacia situaciones que no teníamos calculadas. El debate, por ejemplo, que se dio al calor de la guerra, de la invasión de Irak, entre Europa y Estados Unidos en el momento de la invasión de Irak, es un debate que nos hubiese resultado inconcebible 5 o 6 años, o 10 años antes, porque es un debate donde los norteamericanos dicen que los europeos son nichianos nihilistas, y los europeos dicen que los norteamericanos son cristianos de una estirpe que creen todavía en la segunda llegada de Cristo. Es un debate que en los 60 y 70 hubieses dicho, estás totalmente loco de pensar, y sin embargo se da porque algo implosionó, algo evidentemente se quebró, ¿no?, en ese plano. Ustedes pudieron verlo y escucharlo a Nicolás, los eufemismos, los desvíos, mucho no le interesaban. Nicolás habla de su vida, habla de su compromiso político, su experiencia primero en la izquierda revolucionaria, en el PRT, su viaje mítico a París, que le permitió azarosamente estar en
el Mayo del 68, dejó un libro memorable que se los recomiendo, que se llama Mayo del 68. También nos cuenta el camino que siguió hacia el peronismo, su experiencia en lo que fue en aquel momento Montoneros, su exilio, sus diferencias, la construcción de la revista Controversia, sus diálogos importantísimos para discutir toda la tradición política argentina con Pancho Aricó, con Héctor Schmuckler, que llevó en el exilio a repensar la dinámica, la historia de los propios compromisos políticos. Nicolás, que regresa a la Argentina en el 83, que rompe con un peronismo que él decía se había prostituido, se había diluido y que nos hizo entrar después en esa década que él define como el prostíbulo de las ideas, que fue la década de los 90, la década del menemismo, una década en la que de alguna manera con algunos amigos se refugió en el rescate de las tradiciones críticas, en la lectura de textos insoslayables, en la construcción de revistas, y que en sus últimos años, en estos años urgentes de la Argentina, volvió a mostrar la relación entre el intelectual y el compromiso político, el intelectual y lo público, y lo hizo defendiendo la tradición popular, igualitaria, latinoamericana, emancipatoria, nacional, que en él era también una mirada siempre persistente hacia la cultura europea, de la que también había sido parte. Ese Nicolás Casullo, ese intelectual refinado y reo, del habla rea que al mismo tiempo construye una exquisita obra literaria y ensayística, ese Nicolás Casullo es una expresión de una tradición argentina que ha quedado a nuestras espaldas, pero que sigue insistiendo sobre nosotros para poder pensarnos mejor, con más intensidad, con más lucidez, y por eso está allí su obra, sus libros, su palabra, para, insisto, salir de cierta barbarie de época que todo lo simplifica. Gracias.